escritos que de pronto lleven a sentimientos o afecciones en los estudiantes de manera psicológica, ¿sí? Cognitiva también. Bueno, la calificación también debe ser una comunicación que se debe llevar con los estudiantes, porque muchas veces los profesores también pueden hacer sentir a los estudiantes eh, como que tienen baja capacidad cognitiva, son un poco inteligentes a la hora de poner una nota, cuando ellos deben hacer una retroalimentación de esa calificación y ver qué es lo que está sucediendo realmente eh, con esa baja nota, qué es lo que pasa con el estudiante realmente. Y lo que decía, ofrecer múltiples maneras de demostrar esa manera de pensar de los estudiantes. ¿Listo, Tatiana? ¿Puede pasar la otra diapositiva, por favor? Bueno, entonces acá el autor también hace como una división entre lo que es iniciar una clase y finalizar una clase, ¿cierto? Entonces él lo que dice es que lo que creo que habíamos también recolectado a través de todas las discusiones que se han tenido con las exposiciones anteriores, y es que hay que recoger una información previa de los estudiantes, en qué contexto es que se vive, no solo información del aprendizaje que llevo a cabo, de los conocimientos que se tienen hasta el momento, sino también las ambiciones, los enfoques, qué concepciones tienen ellos de qué es aprender. Eso es muy importante porque muchas veces los estudiantes llegan a un aula de clase y creen que, como decía anteriormente, que aprender es pasar el examen, pero realmente eh, digamos que esa no es la única manera en la que un profesor puede ver que un estudiante está aprendiendo. ¿Cuáles son las formas de racionar? ¿Qué modelos mentales previos ellos tienen al llegar a la clase? ¿Cuáles son las costumbres emocionales? Aunque eso es bien complejo, lo de las emociones, es importante que el profesor conecte con los estudiantes desde ese aspecto, ¿sí? Que vea cuáles son las diferencias entre esas costumbres emocionales, porque todos sabemos que, digamos que el bagaje emocional, familiar, social, económico, ¿sí? Es muy diferente para cada uno. ¿Y cuáles son los hábitos mentales que se tienen? Porque por lo general y sobre todo ahorita con el manejo de redes sociales y todo eso, digamos que los hábitos mentales para uno son bastante complejos que para los jóvenes, ¿sí? Los jóvenes ahora, digamos que utilizan mucho las redes sociales y todo eso cambia los hábitos mentales que ellos tienen. Y es importante también retribuir como profesores no solamente al conocimiento básico de la materia, sino también a qué hábitos mentales debemos tener para poder finalizar con éxito ese aprendizaje. Y pues al final de la clase lo que muestra es esa retroalimentación anónima que se debe tener. ¿Por qué anónima? Bueno, porque muchas veces también esas emociones, podemos decir, como que pueden estar socavando el aprendizaje, también pueden ser porque los profesores, digamos que manifiestan cierto como rechazo a algunos estudiantes o a veces los hacen sentir mal en frente de clases. Entonces es importante en la medida de lo posible que el profesor haga una retroalimentación con cada uno de los estudiantes del proceso que se lleva a cabo en la materia, ¿sí? Y también debemos tener en cuenta, aunque eso lo vamos a ver más adelantico, em, cómo también esa creación de las evaluaciones nos ayuda a nosotros como profesores también a evaluarnos a nosotros mismos, ¿sí? Como si yo veo que el 80% de los estudiantes definitivamente le está yendo muy mal en el curso, pues eso es un indicador de que mi labor como docente eh, no está relacionado, no está ayudando mucho con la época muchas veces en la que los estudiantes viven, en la situación social, cultural y emocional de la que ellos viven. Muchas veces ni siquiera es el conocimiento, son más otras cosas aparte, sobre todo lo social y lo afectivo, lo que realmente
hace que muchos estudiantes deserten de las clases o realmente les vaya muy mal. Entonces eso, digamos que las evaluaciones también hacen parte de la evaluación de los profesores, ¿sí? El profesor mismo a través de ese instrumento puede evaluarse el mismo para saber eh, si realmente los estudiantes si están apropiando los conocimientos, si están aprendiendo qué es el objetivo o no. Inclusive tener en cuenta muchas veces las opiniones de los estudiantes, qué, qué cambios ellos podrían sugerirle al profesor, porque hay que ver la perspectiva de los estudiantes desde nuestra tarea como profesores. ¿Listo? Le cedo la palabra a Angélica. Listo. Entonces, en el libro nos hablan de dos enfoques, del enfoque tradicional y el enfoque basado en el aprendizaje. En el libro nos hablan de que en el enfoque tradicional los exámenes se basan en la memorización, evaluar la memorización a los estudiantes únicamente y además los exámenes desde este punto de vista son vistos como eh, una una actividad en donde los profesores se seleccionan a las mejores personas y no un proceso en donde los profesores buscan que los estudiantes se retroalimenten acerca del aprendizaje que están teniendo durante la materia. Entonces, desde la perspectiva del enfoque desde la perspectiva del aprendizaje, se busca que los estudiantes analicen su razonamiento, no va ligado a cuánto pueden memorizar de un tema, porque además ese tipo de aprendizaje suele perdurar muy poco, sino más bien se enfoca en el razonamiento de los estudiantes y promover este tipo de razonamiento. Entonces, las preguntas que deben resolver eh, que los profesores plantean son las siguientes. ¿Qué clase de capacidades de razonamiento abstracto deben desarrollar los estudiantes? ¿Qué es lo que deben llegar a entender? ¿Cómo deben aplicar esta comprensión? ¿A qué clase de problemas que deben ser capaces de analizar? ¿Cuáles son los criterios que usarán para hacer evaluaciones? ¿En qué clases de conversaciones deberán ser capaces de desenvolverse y con quién? En base a estas preguntas, estos profesores que siguen un sistema basado en el aprendizaje, pues basan estas evaluaciones. Además, nos hablan de que únicamente los temas no deben ser evaluados una vez durante todo el semestre, durante el curso, sino que los temas son muy importantes desde el inicio hasta el final. Entonces, durante el proceso del curso se evalúan varias veces los mismos temas para asegurar que la información se haya quedado consolidada. Siguiente, porfa. Entonces, bajo eh, el sistema tradicional, em, nos hablan de que los exámenes suelen ser eh, enfocados en la memorización, solamente se ven como un juego de ganar o perder, lo, y pues realmente esto bajo el enfoque del aprendizaje es incorrecto porque los exámenes eh, son un proceso en donde el estudiante puede retroalimentarse, también aprender de cómo está analizando él y qué debe corregir, más que un proceso en donde se pierde o se gana y nada más. Siguiente, porfa. Bueno, entonces, la evaluación de la docencia. También bajo este sistema existen dos enfoques, el tradicional y el enfoque del aprendizaje. Bajo el enfoque tradicional, en el libro nos hablan de que los profesores pensaban o asumían que los profesores no podían ser evaluados y su enseñanza tampoco, y que si iban a ser evaluados, se evaluaban bajo los criterios de que si conocían los nombres de los alumnos, si entregaban los parciales a tiempo, si, eh, pues, ese tipo de actividades que no tienen que ver con la enseñanza. Sin embargo, bajo el enfoque
del aprendizaje, pues el foco va a cómo los profesores estimulan el aprendizaje y cómo ayudan a desarrollar el pensamiento y el razonamiento en los estudiantes. Entonces, las preguntas claves aquí son si los estudiantes realmente están aprendiendo, si la enseñanza genera interés y motivación en los alumnos, si se logra un cambio positivo en su forma de pensar y actuar. Siguiente, por favor. Entonces, los mejores profesores evalúan el aprendizaje analizando las actividades de los estudiantes y asimismo haciendo retroalimentaciones, sin olvidar que pues evaluar el pensamiento y el desarrollo de las habilidades es un proceso complicado y que pues también existe la posibilidad de que ellos también estén equivocados. Entonces, en este tipo de actividades es muy importante la humildad y reconocer que no, o sea, por ser profesores no siempre tienen la razón. Listo, siguiente, gracias. Bueno, el texto también nos mencionaba, digamos, un poco en la línea de cómo se evalúa y qué se evalúa las valoraciones de los estudiantes en este proceso de reconocer unos aprendizajes o unas competencias logradas. Entonces, al respecto, el autor consideraba que era importante que que los estudiantes pues propiciaran información sobre la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Sin embargo, decía el texto que la interpretación de esta información debería interpretarse con precaución. Y esto me recuerda un poco a lo que veíamos en la segunda sesión y la discusión que había sobre qué era lo que se evaluaba y qué realmente se podía tener en cuenta de esa evaluación. ¿Se evaluaba un aprendizaje o se evaluaba al docente? Y una serie de elementos que intervienen en los procesos de evaluación de los estudiantes, ¿no? Puede ser que las preguntas traten de ser objetivas, pero quien la contesta podría estar influenciado por una serie de situaciones particulares, como la nota, como la relación con el docente, entre otras cosas que pueden intervenir en esta información que propician sobre los escenarios de aprendizaje en los cuales participan. También, pues, esta información son mecanismos o debería usarse como mecanismos para reflexionar sobre la propia práctica educativa y de esta manera lograr adaptarnos o adaptar nuevos enfoques para mejorar el aprendizaje según las necesidades de los estudiantes que fueron manifestadas o que lo ideal es que sean manifestadas en estos escenarios de evaluación de la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, en coherencia con una serie de discrepancias que pueden surgir en las valoraciones de los estudiantes, el texto reconoce que estas valoraciones también dependen, además de lo ya mencionado, del tipo de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Entonces, ellos mencionaban en su investigación que era valorar positivamente aquellos digamos, los aprendizajes o los estudiantes que se enfocaban en aprendizajes profundos, pues valoraban positivamente las experiencias en donde las clases generaran análisis y comprensión, reflexión crítica, entre otros escenarios que les permitiera de alguna manera cuestionar realidades y pudieran poner en práctica cada uno de los conocimientos impartidos en la sesión docente. Y aquellos que buscan pues solo memorizar, lo que hacen es evaluar negativamente o con valoraciones más bajas aquellos enfoques que exigen razonamiento. Y por eso también vuelve la cuestión de que hay que revisar muy bien los resultados de cada uno de los procesos de evaluación de los docentes y de sus procesos de aprendizaje.
Entonces, ya terminando el libro, ellos intentan hacer como un sistema de evaluación de la docencia, pero como nos decía los compañeros de la exposición anterior, pues es un libro un poco, pues que responde a unas realidades diversas a las que actualmente podemos reconocer a partir de la experiencia o de lo que hemos podido vivir en términos de academia. Y ellos proponen en su escenario y a partir de su investigación, digamos, unos elementos que permiten evaluar de manera reflexiva los procesos o la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. El primero es la evaluación basada en el aprendizaje, que más que evaluar la enseñanza, importa evaluar el impacto en el aprendizaje de los estudiantes y cómo pues estos conocimientos se aplican a escenarios o a casos de la vida real. Reflexión crítica, que implica realizar la calidad de la enseñanza con base en evidencias y resultados de aprendizaje para identificar unos aciertos y oportunidades de mejora. Y algo que me pareció curioso es el tema del portafolio, eso también ya lo habíamos hablado en la segunda sesión, que es prácticamente reunir una serie de evidencias que permitan dar cuenta de procesos de planeación, ejecución, autoevaluación y evaluación de los estudiantes, de manera que no solo sirva como evidencia y soporte de su proceso de enseñanza, sino que de alguna manera le permita cuestionarse y mejorar en su enseñanza. Y la evaluación entre pares, que es promover el diálogo entre estándares de calidad, de manera que se puedan emitir juicios informados. Son como los 4 elementos que consideran en la investigación son necesarios para este sistema de evaluación de la docencia. Y ya, eso sería como todo lo que proporciona el capítulo. Mm, y pues sí quería mencionar algo que me puso como a cuestionar un poco el texto. Y es también, lo decían los compañeros anteriores de la exposición anterior, que es un poco reconocer que no lo conocemos todo, no lo sabemos todo y también necesitamos pues tener apoyo si no contamos con la información suficiente para dar cuenta de ello. Y estos 4 elementos también me llevan a un escenario actual y que es real actualmente en muchas universidades, y es que algunas de las discusiones que hemos tenido sobre qué se debe hacer o no se debe hacer en el aula, qué debemos decir y qué no debemos decir, cómo se comportan los estudiantes o no, si están interesados o no, pues lo planteamos desde escenarios en el que los estudiantes los imaginamos con todas las condiciones cognitivas y físicas, digamos, en su totalidad. Pero en los escenarios actuales, en las universidades, podemos encontrar una diversidad de condiciones particulares, tanto cognitivas como físicas, que retan aún más al docente. Entonces, por lo menos estos 4 elementos quedan cortos. Sí considero que pueden ser soportes importantes, pero pues al ser los escenarios tan diversos, digamos que pueden quedar cortos ante estas realidades. Es como la apreciación que quería hacer. Excelente, gracias Tatiana, gracias a Margarita también y a Angélica. ¿Los compañeros tienen alguna inquietud, alguna pregunta? Bueno, Profe, yo sí quiero de pronto como señora. comentar algo y Ay, es Gloria, te que, pudiste conectar, me alegra mucho. hola, profe, sí, sí, señora, buenas tardes a todos. Em, digamos que siento que hay un instrumento o hay una parte importante en el inicio de la clase de lo que se debe hacer,
de lo que mencionaba Margarita y que siento que se pierde y es que son a veces unas evaluaciones diagnósticas que hacen los docentes, ¿sí? Siento que a veces, o por lo menos en las instituciones educativas que lo exigen, ese instrumento termina siendo solamente algo que se hace por hacer, pero que el docente mismo no evalúa o no lo valora como debería. Es en ese diagnóstico que uno debe hacer al inicio de clase, que es de reconocer cuáles son las ambiciones de los estudiantes, qué enfoques o qué concepciones o qué modelos mentales tienen cada uno de ellos para poder hacer como un tanteo del grupo que se tiene, ¿no? Sobre todo al inicio de la asignatura. Siento que esos instrumentos se pierden, ¿sí? Porque incluso le permite a uno ver ese conocimiento previo o esos conceptos que traen los estudiantes. Entonces, quería hacer como hincapié en eso, en que debería dársele un mayor valor a la evaluación diagnóstica y a la evaluación de cierre final, no como evaluando el tema o el conocimiento, sino para poder reconocer ese proceso formativo que se llevó con los estudiantes, ¿no? En la asignatura. Sí, profe, ahí yo quería decir algo. Profe, ¿me escucho? Sí, claro, te escucho, Ah, Tatiana. bueno, ahí yo quería decir algo y también estoy de acuerdo con Gloria. Y es que en muchas universidades ni siquiera existe ese diagnóstico inicial, ni siquiera es del aprendizaje, sino es lo que yo menciono, o sea, condiciones cognitivas y físicas que pueden intervenir en el aprendizaje. Lo digo porque, no voy a decir la universidad, X universidad donde yo trabajé, tenía 2 personas con discapacidad visual. Yo no lo sabía, a mí no me habían informado. Iniciamos con clases virtuales y me dice uno de los chicos que si le puedo repetir. Entonces yo le dije, ah, sí, lo que yo acabo de decir, pues está en la diapositiva, pues embarrada mía, ¿no? Entonces me dijo, no, es que yo no puedo ver, yo tengo discapacidad visual. Y yo de una vez que muy mal, o sea, como yo no sé que 2 estudiantes tienen discapacidad visual y que yo estoy presentando algo, ¿sí? Que puede disminuir el proceso de aprendizaje o la interpretación total de lo que yo estoy diciendo. Entonces, por eso hacía hincapié al final, porque esas son las cuestiones que hoy día se están presentando en el aula. Yo averigüé y en la fisioterapeuta de la UIS me decía, acá hay personas con discapacidad visual, con discapacidades físicas. ¿Y eso cómo interviene en el aprendizaje? Claro que sí interviene. Mm, por ejemplo, ¿qué tal en matemáticas, no sé, escribiendo o no sé, teoremas y demás? Y si no los ve, ¿cómo hago? ¿Sí? Y realmente no sé si estamos preparados para ello, porque a mí nunca la Universidad X me dijo, bueno, tenemos estos casos y hay que reestructurar como viene dictando las clases porque hay 2 personas que no se requieren otras formas de enseñanza. Y me pasó algo particular que también lo relaciono con el capítulo y es que pues es trabajo social y justo era investigación, etnografía. Y hay un módulo donde yo daba fotografía etnográfica. Y yo en ese momento dije, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Cómo voy a llevar 2 personas con discapacidad a campo a tomar fotografías? Y entonces, ¿yo qué hice? Yo fui y pregunté a mis compañeros, ellos cómo abordaban salidas de campo o este tipo de trabajos con estos 2 estudiantes. Y lo que me decían es, pues no los llevamos, les ponemos un trabajo. Y yo dije, pues no sé, no estaba tan de acuerdo con eso porque mm, no me pareció, me parecía muy excluyente. Era como que ustedes hagan el trabajo, nosotros nos vamos a campo y hacemos el ejercicio y ustedes tengan algo diferente porque ¿quién nos mandó pues a tener este tipo de discapacidad? Entonces yo reconocí que no sabía cómo hacerlo, que es algo del texto que también es importante, o sea, reconocer que uno no, pues no sabe cómo actuar ante eso. Entonces, para que lo tengan presente, el Banco de la República da talleres gratuitos. Uno los solicita y ellos van a la universidad o uno va al banco. Y justo trabajaba en fotografía con personas con discapacidad. Entonces me contacté,
una profesional dijo, yo los acompaño al taller, ajustemos el taller para que ya no sea solo visual, sino utilicemos otros órganos de los sentidos que les permita pues relacionarse con el entorno y tomar las fotografías, ajustamos el celular, tampoco sabía eso, que el celular se ajusta, el celular les dice cómo deben ubicar la fotografía y bueno, el celular se configura para ello. Entonces recurrí a eso y demás, pero, y ahí también va otra cosa, ¿no? La evaluación sí interfiere una serie de situaciones para evaluar el aprendizaje y de alguna manera el docente. Cuando yo expuse esto, todos dijeron que sí, los chicos, las personas con discapacidad no dijeron nada. Cuando me llega un correo del chico con discapacidad que se lo envió al rector, tampoco sabía que era línea directa, diciéndole que yo no era inclusiva, que cómo los iba a sacar. Claro, pues ellos mismos tienen sus barreras, al igual que cualquier otro tipo de estudiante. Tienen una serie de barreras culturales, emocionales y, en fin, que pueden interferir en el aprendizaje. Entonces el chico le escribió al rector diciéndole que cómo iba a hacer fotografía, que eso no era inclusivo, en fin. Y ahí que hice uso de mi portafolio. Tenía toda la evidencia, el banco, el diseño del taller que fuese inclusivo, con el apoyo de la profesional y demás. Y no, eso fue un choque muy feo porque fueron muchos problemas y yo al final dije, ay no, yo hasta acá llego, entonces hago esto un trabajo y no vaya. Pues, ¿yo qué puedo hacer? Y el chico llegó allá. Y pues yo estaba muy enojada, yo voy a ser muy sincera, porque yo hice muchas cosas, a pedir permiso, en fin, bueno, y me puso muchos obstáculos y yo dije, no, ya no más. El chico llegó al lugar que justo pues era la UIS, entonces llegamos allí y el chico hizo el taller, bueno, ya era un señor, era mayor y quedó ciego, no de nacimiento, entonces era mucho más complicado para él, ¿no? Él quedó ciego, él tenía 50 y quedó ciego como a los 40. Entonces llegó allí, hicimos el taller y demás, y al final, pues él lloró y dijo que desde que había quedado ciego nunca había tocado la tierra. Claro, porque ya había que tocar otras cosas y demás para poder tomar la fotografía, no era solo ver, sino tocar a qué voy a fotografiar y bueno, en fin. Y yo ahí entendí, ¿no? Cuáles eran sus barreras y demás. Igual yo seguía enojada porque es que, bueno, muchas cosas, pero claro, o sea, y si él me hubiese evaluado y no hubiera ido al taller, probablemente me hubiese evaluado mal, porque su aprendizaje hubiese sido nulo con respecto a ese módulo. Y no dependía de mí, sino de sus barreras y demás, porque pues seguía frustrado, porque por muchas situaciones. Y él dio la oportunidad de ir y vivió su experiencia, hizo el trabajo y demás. Y su aprendizaje cambió. Es probable que la evaluación hubiese sido buena de parte de él, pero entonces sí intervienen muchas cosas para evaluar el aprendizaje y es como la mirada que yo quería pues darle al capítulo, porque también tuvimos chicos con esquizofrenia, autistas, hoy día me han contado colegas que, y es duro porque cada quien llega con sus barreras, con sus dificultades, y hoy día es mucho más retador dar cuenta de las particularidades de cada uno de los estudiantes. Y ese diagnóstico del que habla Gloria me parece demasiado importante, reconocer eso desde un principio y uno poder ajustar cada uno de los módulos o cada uno de los temas y demás a cada uno de los estudiantes. Porque es que de nosotros no depende si lo aceptan o no en la universidad. Ellos llegan a nuestras aulas. Excelente, gracias Gloria y gracias Tatiana. Yo creo que ahí la sensibilidad a la que ustedes nos invitan es fundamental, ¿no? Creo que en este momento estamos viviendo una etapa donde la universidad, y digo en general la institución, tiene una mayor sensibilidad a estas diferencias. Cuando tengan ustedes ya el estatus de profesor de cátedra, o sea, el semestre entrante, que ya empiecen a contraprestar con docencia, hagan un curso
curso del CEDUIS que es bien interesante, que es sobre ajustes razonables, diseño de sistemas de ajustes razonables, considerando todos estos elementos de diferenciación. Porque es un curso bien bonito, les da como ideas para. Pero en general creo que somos un poco más sensibles en la lógica y sobre todo espero que ustedes, en la lógica de que ya digamos, el discurso no es de malas. Acá todos se han graduado aprendiendo a tomar fotografía como aprende a tomar fotografía alguien que ve, por decir algo, ¿cierto? O alguien que oye bien, o alguien que no tiene parecido. De hecho, esta mañana estaba hablando con mi jefe y me decía que se multiplicaron en un 100%, o sea, se duplicaron los casos de estudiantes con, no con Asperger, con autismo, con espectro, diagnosticados con espectro autista. O sea, en este momento diagnosticados hay alrededor de 36 estudiantes en la universidad, ¿sí? Y es muy probable que nos sigan llegando porque a nivel mundial la gran cantidad de diagnósticos de este tipo es importante. O sea, la modificación, la curva va en crecimiento exponencial y no es un asunto, digamos, particular, es mundial que se está notando ese diagnóstico. Podemos aludir a que es un asunto de voy a decirlo así, es un asunto de los médicos para recetar pastillas y es un asunto de las multinacionales de medicamentos para recetar sus pastillas. ¿Es factible? Yo esperaría que no. Tengo fe en que la ciencia médica es muy seria en los conceptos que emite, pero sí se ha notado un incremento de la detección de casos de autismo. Entonces, quiere decir que la probabilidad de que nosotros tengamos un estudiante autista es mayor. Ahora, ¿qué es el autismo? ¿Cómo solventarlo? Bueno, digamos, es parte de lo que podemos estar aprendiendo si nos abrimos a sensibilizarnos hacia el contexto, hacia los estudiantes, e ir más allá de un diagnóstico, como bien lo decía Margarita, que solamente mide si sabe o no sabe el concepto de intensidad o la relación entre intensidad y voltaje o la relación entre, bueno, no sé, campo magnético y corriente, no sé, ¿cierto? Entonces, pues, bien, yo sí diría bienvenida a la sensibilidad hacia el asunto. Y es muy probable, claro, que cuando estaba el documento no estaba tan sensible el tema, ¿sí? Pero sí la lógica de que cada estudiante tiene sus diferencias y es importante allí de pensarla. Y de cómo ese diagnóstico no digamos de lo que, de los presaberes de los estudiantes, sino de lo que son los estudiantes, ¿sí? De sus intenciones, de sus intereses, de sus inquietudes, de sus problemas reales, los que sienten, los que hacen que no aprendan cálculo o física, los que impiden que se comuniquen con otros, los que impiden que se dejen tocar de otros, ¿sí? Eso, eso me parece que es importante, o sea, que nos abramos a que conocer a nuestros estudiantes no es solamente saber si saben los casos de factorización, para decir algo así, ¿cierto? Sino que de verdad puedo identificar un poco más de eso. Ahora, institucionalmente, bienestar también tiene cada vez mayor sensibilidad, bienestar institucional
tienen cada vez mayor sensibilidad al asunto. Y yo esperaría que ustedes también, o sea, recuerden también que está el centro de escucha. Si se sienten perdidos en cómo tratar, si Tatiana estaba absolutamente frustrada y con piedra y que se le quite a uno la piedra es difícil, porque cuando uno es tranquilo y le da piedra, la piedra le dura muchos días, ¿sí? Em, Ellos también te pueden ayudar. Ahí hay siempre psicólogos y psiquiatras. No son muchos, son 3, creo, pero están siempre dispuestos a escucharte y ayudarte y a remitirte si institucionalmente, si ellos no te pueden dar el apoyo, ¿sí? Pues acudan al centro de escucha. ¿Saben que está el centro de escucha? ¿Saben dónde queda? No, profe, yo no, Margarita, Sí, ¿no? no. ese queda en el edificio de bienestar, ¿no? Ahí como en los comedores. Exacto, por el bienestar campestre, tú sigues caminando, hay como un templete allá, como con unas columnas de concreto, ¿sí? Realmente es un espacio bonito, adentro es un espacio abierto muy chévere. Yo voy a ver con Ángel y con Ángel a ver si vamos antes de que se nos acabe el semestre ahí a charlar un ratico con ella para que les cuente qué servicios pueden tener ustedes allí, ustedes propios, y qué servicios pueden apoyar para remitir a los estudiantes, incluso a sus compañeros de maestría, de doctorados, que a veces nos encontramos con problemáticas de tipo emocional muy fuerte. Entonces, a ver si con Ángela puedo coordinar que nos dé un espacio para charlar allí chévere. Eh, entonces, allá también pueden encontrar soporte, bastante soporte, de verdad. Cuando sientan que no tenemos como los elementos, siempre hay que acudir a otras partes, ahí ustedes mismos lo decían, es la humildad de reconocer que no lo sabemos todo, pero que sí estamos abiertos a aprender, eso es lo fundamental. Y lo otro que es clave, muchachos, es que si ahorita estamos identificando todo esto, sí, y genial la lectura de Margarita y de Tatiana y de Angélica con respecto a estamos identificando que los muchachos son distintos. Espérense ustedes para unos 5 o 10 años, con toda la variación que se va a generar y las prácticas que se están generando en los estudiantes como resultado de la inteligencia artificial. Entonces, hay que estar abiertos a mirar hacia dónde vamos. ¿Sí? Porque esos cambios son cambios sociales y son cambios que nos van a marcar fuertemente, ¿ya? Y a ustedes sobre todo, igual a mí, mi docencia queda ya hasta cuando yo me jubile, pero a ustedes todavía les queda un montón yo todavía me puedo jubilar. Todavía va a poder jubilar, pero a ustedes todavía les va a quedar un largo trecho. Y esa apertura y esa apertura a aprender continuamente el ejercicio docente es clave, ¿sí? Bueno, Profe, yo muchachos, quisiera, qué pena, dime Margarita, quisiera tranquila, aportar no. una cosita y es que pues les quería comentar también a mi compañero y a usted obviamente que yo en el doctorado estoy precisamente trabajando es el aspecto corporal en el aprendizaje. Y entonces muchas veces, bueno, nosotros siempre hablamos desde el estudiante, ¿no? De los problemas que tienen los estudiantes, cuáles son las discapacidades, cuáles son sus problemas de aprendizaje sociales y todo, pero muchas veces dejamos de lado nuestros, o sea, como profesores también tenemos esas debilidades, ¿cierto? Muchas veces nosotros como profesores queremos inteligencia emocional de los estudiantes, pero nosotros mismos no somos capaces de tener esa capacidad. Entonces, precisamente en el proyecto estoy trabajando cómo el aspecto corporal influye tanto en los profesores como en los estudiantes y qué metodologías, digamos, la idea de mi doctorado es, vamos a ver, ojalá se pueda,
sacar un libro que tenga como una metodología específica de que se pueda llevar a cabo entre profesores y estudiantes para que sepan identificar cómo el aspecto corporal, del cuerpo en general, hace parte también del aprendizaje. Y entonces, por ejemplo, como en las aulas virtuales eso se vuelve una problemática bastante grande, porque pues obviamente estamos presentes, pero no estamos presentes a la vez. Entonces, ese digamos que es uno de los aspectos, es invitar que también nosotros como profesores tenemos debilidades y hay que primero como hacer una reflexión, autorreflexión, una introspección de nosotros mismos para así llegarle bien a los estudiantes. Súper. Margarita, ¿tú estás haciendo el doctorado en qué es? En educación, se llama doctorado en educación, cultura y sociedad. Súper. Sí, señora. Bueno, ay no, eso que tú mencionas es algo que a mí en los últimos 2 años me ha tocado bastante, el asunto de la inteligencia emocional. Pero, bueno, súper chévere. De hecho, les tengo un videito que a propósito de algo que charlábamos que días quiero que vean. Espérenme un minuto. Voy a poner a compartir. Compartir, yo voy a compartir la pantalla. Esto aquí. Pantalla 2, compartir. Y quiero que compartir. Controles, compartir sonidos. Compartir sonido del equipo. Listo. Vamos a ver el video que está ahí puesto. Es un video de un señor, Mario Alonso Push. ¿Sí lo ven? Confírmenme, por favor. No, profe. un PDF. Sí, En sí. un PDF. O sea, no abierto en PDF, sino... Ay, o sea, Yo creo que tiene compartido. que compartir toda la pantalla, no. No, no es que tengo dos. Ya, ahora sí. Sí, tengo dos pantallas y a veces no sé bien cuál compartir. ¿Ver un video que dice Buen Vivir? Sí, ese sí. Ahora sí. Listo. Tiene 8 minuticos, pero quiero que tomen apuntes, por favor. Quiero que tomen apuntes. ¿Listo? 1, 2, 3, se fue. Hoy tenemos el gusto de conversar con el doctor Mario Alonso Puig. Él es español, es médico, cirujano del tubo digestivo durante 26 años, pero desde hace 20 años que se dedica a estudiar las conexiones de nuestro cuerpo, neurociencias, física cuántica, el comportamiento humano, el estar en buen vivir, de lo que nosotros hablamos. Parte de la salud también está vinculado con el sueño y con el ejercicio. O sea, para poder estar en salud y poder sentirnos mejor, ¿Me están escuchando? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Señora, Sí, escuchan bien. y pensar y emocionarnos y manejar todo ese entorno, es clave manejar todo junto, ¿no? Sí, el sueño es uno de los temas más importantes. Yo suelo poner un ejemplo muy sencillo para que todo el mundo comprenda la importancia de dormir. Yo suelo preguntar a veces en algunos foros en los que participo, ¿quién piensa que la naturaleza es inteligente? Y es raro el que no levante la mano. Digo, vamos a ver, la naturaleza de un organismo, ¿qué quiere? Primero, que sepa cómo alimentarse. Segundo, que sepa huir de los peligros. Tercero, que se pueda reproducir. Cuando nosotros estamos estresados, sobre todo la forma de estrés que padece hoy en día la humanidad, que es el estrés crónico de estrés, se activa fundamentalmente lo que se llama el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático es el sistema de protección de la vida. El sistema nervioso simpático obviamente actúa de una manera muy inteligente. Si yo tengo que escapar de un depredador, pues lógicamente el comer no es una cosa que sea importante. La naturaleza, ¿para qué nos va a dejar durante 8 horas sin podernos reproducir, sin poder huir y sin poder comer si no fuera importante? Entonces, ¿qué pasa? Que estamos tan apegados al mundo de la consciencia que, claro, un momento en el que pierdes el nivel corriente de consciencia, dices, esto es una pérdida de tiempo. Durante el sueño se liberan fundamentalmente 2 hormonas, que son la melatonina y la hormona del crecimiento. La melatonina es una hormona que las personas
Muchas personas la ven como, bueno, sí, para que te quedes dormido. No, no, la melatonina, una vez que ha sido liberada, viaja por todo el cuerpo y va activando en las células lo que se llaman los genes nocturnos, PER1, PER2, PER3. Esos genes nocturnos evitan mutaciones tumorales. O sea que podemos evitar el cáncer si descansamos bien. No, claro, podemos reducir la posibilidad de padecer un cáncer durmiendo bien, sin género de duda, porque es que está más que demostrado que la melatonina hace eso. Por otra parte, durante el sueño el sistema de defensa del cuerpo es más activo, por tanto es más fácil eliminar bacterias, virus que pueda haber en el torrente sanguíneo. Y luego, por otro lado, se libera hormona del crecimiento, GH. La hormona del crecimiento, claro, una persona adulta dice, pues yo ya no tengo que crecer más, no, es que la hormona del crecimiento se dedica a reparar tejidos. Entonces, es de una importancia extrema y creemos que privarse de sueño es una cosa que nos va a dar más opciones, bueno, para triunfar porque tenemos más horas. No vamos a tener, o sea, vamos a tener físicamente más horas, pero nuestro nivel de eficiencia va a bajar y nuestra salud va a empeorar. Vivimos como si no fuéramos a morir, no nos preparamos para la muerte y estamos pendientes del ordenador o del celular a cualquier hora. Eso hace que no conciliemos el sueño y entremos como en un ciclo negativo. Sí, tenemos que comprender que la tecnología para el ser humano tiene un poder de atracción brutal. Solo tenemos que ver muchas veces, lamentablemente, comidas, cenas, donde las personas no están dialogando, están mirando. Solamente el hecho de poner el móvil delante de la mesa ya hace que te distraigas. Entonces, tiene un enorme poder de atracción. Entonces, o tenemos una verdadera disciplina a la hora de gestionar las tecnologías, o es que al final nos están alterando profundamente. Por ejemplo, la luz azul, que es la que emiten muchos dispositivos móviles, cuando nosotros nos exponemos a luz azul por encima, posiblemente, o sea, más allá de las 9:30 de la noche, afecta directamente a la liberación de melatonina. Los dispositivos de luz azul, lógicamente, tiran mucho de la atención. Entonces, unos problemas que estamos viendo hoy en día es la subida más que alarmante de los trastornos de déficit de atención o el síndrome de déficit de atención, etc. Entonces, muchas veces decimos, no, vamos a dar medicación, ¿no? Habrá que dar medicación en algunos casos. Yo no digo que no, pero vamos a ir al origen. Vamos a ir a qué está pasando aquí, ¿no? No respetamos los ciclos de luz y sol, el ciclo circadiano, no respetamos el sol. Uno se carga con el sol, como realmente uno está como distraído. Creo que lo que le pasa al ser humano es que está como distraído. A mí me encanta que un médico, un doctor nos hable de encontrar esa unidad, de sentir que somos toda una cosa, porque en un momento éramos un brazo, ¿no? O éramos una mente o una emoción, pero acá estamos hablando de una entidad, el ser humano. Sí, hay que tener en cuenta una cosa, vamos a ver. El organismo humano es excepcionalmente complejo. Entonces, cuando uno estudia simplemente el hígado, tiene que estudiar la anatomía del hígado, que es muy sofisticada, la escribió muy bien Quinault, la fisiología, la patología, etc. Cuando estudia el páncreas, lo mismo. ¿Cuál es el problema? Que lógicamente hay que estudiarlos de forma separada, porque si no es de demasiada envergadura para poderlos estudiar. El problema está en que luego nos olvidamos de que estaban unidos. Es como si yo me dedico a estudiar las piezas de un rompecabezas y luego me olvido de que el rompecabezas solo tiene sentido cuando todas las piezas están juntas. Y la superespecialización hoy en día, pues el oftalmólogo que solo trabaja retina, el tal que solo, el cirujano general digestivo que solo hace cirugía hepatobiliar. Llega un momento en que pierdes de vista el conjunto. Y eso tiene implicaciones muy profundas. Puede darse la situación de un paciente enfermo y le ve el cardiólogo, le ve el neumólogo, le ve el aparato digestivo, pero nadie se está dando cuenta de que ese enfermo no come. Ni siquiera el aparato digestivo, porque está explorando otras cosas. Entonces, y que pueden haber gatillos emocionales que también están reaccionando para que ese paciente esté de una manera y de la otra, ¿no? Ah, por supuesto. El mundo de las emociones realmente ha sido estudiado recientemente. Yo cuando empecé a estudiar este tema, era muy jovencito, ni siquiera la mayor parte de los psicólogos estudiaban las emociones. Porque daba la sensación que las emociones eran estas cosas que llaman como cosas blandas, ¿no? Que no tienen importancia. Cuando la emoción es un estado corporal, ¿cómo no va a tener importancia un estado corporal? ¿Cómo el hecho de que una persona ante una enfermedad
recaiga en la sensación de impotencia y desesperanza, no va a tener un impacto en la evolución de esa enfermedad. Cómo una emoción relacionada con la ilusión de recuperarse, con la confianza de que las cosas van a salir bien, cómo eso no va a tener un impacto a nivel celular. Naturalmente que lo tiene, pero hemos estado durante años negando una realidad evidente. Lo obvio lo hemos obviado. ¿Por qué? Porque hemos mirado con unas lentes, con unas gafas, con unos anteojos que no corresponden a la realidad. Nos está dando una imagen distorsionada. Entonces, afortunadamente hoy los nuevos descubrimientos sobre la conexión entre los procesos mentales y corporales han hecho que muchos médicos, muchos profesionales de la salud o conectados con la salud hayan dicho, oye, esto es una cosa relevante. Ha sido un lujo, un privilegio para nosotros tenerlo en esta corta instancia en Uruguay. Ojalá regrese. Gracias por habernos acompañado. Muchos conceptos, muchos contenidos para vivir en bienestar, en buen vivir. Vamos a tener varias entregas de esta nota. Esperamos que las disfruten también como nosotros. Bueno, yo tenía pendiente darles un videito de esto, y si pueden leer a él, si pueden seguirlo en los podcasts que tienen, para el desarrollo de todo este asunto de competencias socioemocionales, yo los invito a que de verdad se acerquen. Es un gran autor, pero es además un gran académico, porque las líneas que él genera de acción alrededor del tratamiento, decirlo así, del tratamiento, o más bien de cómo el cerebro y todo el cuerpo termina generando emociones y las emociones interactuando con el cuerpo, y cómo eso hasta interviene, por supuesto, en el aprendizaje, en el aprendizaje, que es uno de los elementos de las tareas básicas que nosotros hacemos como seres humanos, ¿cierto? Y que es la que nos ocupa a nosotros como profesores. Entonces, échenle una mirada, es un gran autor. Y yo sé que ustedes cada vez duermen menos, ¿cierto? Por ejemplo, Denis, ¿cuánto dormía anoche? Ah, Andrés, ¿cuánto durmió anoche? Pónganme en el chat cuánto durmieron anoche. ¿Cuántas horas? ¿Pero cuál de todos los Andrés? Andrés Cabezas. Yo 8, profe. ¡Uy, qué juicio, Andrés! Bien. 5, 6, 8, como 8 intermitentes, Julián. Profe, eso que usted está durmiendo, pero se despierta cada rato. Quiere decir que tu sueño no es muy profundo, no llegas a sueño REM, y eso es complejo, ¿sabes? No, Porque pero fue anoche realmente, particularmente. que peleó con la novia seguro. No, profe, se deduce que lo trasnocha a uno. Ay, qué bandas. 5 y tuve suerte. Ok, Mauricio, sí. De hecho, menos de 7 es complicado, y lo digo yo que en serio, de verdad, no he sido capaz de lograr dormir más de 6 horas, o sea, sacar 6 horas para dormir. Eso es complicado. Pero en términos cognitivos, uno ya siente, en este momento yo siento la carga de no dormir. Entonces, ustedes que están jóvenes, aprovechen, porque todo esto termina siendo Alzheimer, termina siendo, como lo decía el doctor, cáncer, ¿sí? ¿Por qué? Porque sencillamente el cuerpo no es capaz de gestionar y de recopilar y de curar todo aquello que tiene que curar para poder seguir subsistiendo bien. Entonces, échenle cabeza a eso. Y vean varios videos de él. Hay varios videos alrededor del sueño y de la importancia del sueño y de los mecanismos del sueño en el aprendizaje. Por eso a veces yo me pregunto, bueno, cuando un profesor deja un taller de 25 ejercicios para el parcial, ok, y sabemos que no lo es, y no, pues que yo lo dejé hace un mes. Bueno,
cuánto se demora haciendo los 25 ejercicios y cuánto por semana tiene que dedicar el estudiante para resolverlos. Y ya no los están resolviendo ellos, sino que lo resuelven con el ChatGPT. Entonces, eso es funcional, está logrando la meta que queremos. Y ahí retomo lo que decía Margarita y Tatiana y Angélica con respecto a autoevaluarnos. Autoevaluarnos es clave y modificar las actividades a medida que transcurre pues el tiempo y la carrera académica de cada uno de ustedes. Pero pilas con el sueño. Yo sé que la semana pasada estaban entregando cosas de los trabajos de corte de la universidad y de pronto no dieron tanto sueño, no tuvieron tanto sueño. Bueno, chicos, voy a cerrar aquí con esto. Acá, tin, tin, tin. Preguntas, comentarios sobre el video. Están calladitos. Ay, Profe, yo Dios. quisiera comentar también. Ah, qué pena. Dale, No, dale, Margarita, Margarita. tranquila. Listo, gracias. Bueno, yo en el trabajo que estoy haciendo también abordo mucho el tema de la neurociencia y pues hay como 4 principios fundamentales en el aprendizaje y precisamente el último de ellos, bueno, el primero es la atención, el segundo es el compromiso activo que debe tener el estudiante y el profesor también, obviamente. Entonces, la corrección del error, que era lo que yo mencionaba ahorita en la exposición, que es precisamente que no, la nota no es un indicador del error, sino la práctica y el proceso en las aulas es lo que, digamos, puede ayudar a los estudiantes a darse cuenta en qué se están equivocando e inclusive al profesor. Y el último principio del aprendizaje es el sueño, es dormir. Que además uno dice, se sale como de lo que está en las aulas de clase, sí, claro, porque uno en la aula no va a ir a dormir, pero el sueño, dormir mínimo 8 horas diarias, es fundamental, no solamente por lo que decía el doctor ahorita, Sí. sino que también, digamos, cuando uno ve un tema en general nuevo, es decir, los conocimientos que usted ve en el día, en la noche se refuerzan en el sueño, sobre todo en el sueño REM, en el sueño profundo, porque el cerebro no queda desconectado, sino que empieza como a hacer conexiones neuronales a través de lo que usted vio, pasó en el día. Entonces, si usted vio algún conocimiento nuevo, en la noche cuando usted duerme, las horas que son requeridas para descansar, el cerebro es como si estuviera estudiando nuevamente lo que usted vio. Por eso es que pasa eso de los autores que dicen, "Ah, yo me levanté y eureka, tengo la respuesta a algo, o se me ocurrió tal cosa". Es porque precisamente en el sueño usted está como llevando a cabo un proceso de aprendizaje nuevamente. ¿Sí? Gracias, Margarita. Sebastián. ¿Me escuchan? Sí, señor, claro que sí. Yo quisiera comentar algo al respecto. A mí la verdad me parece escalofriante y discúlpenme el adjetivo, pero que hoy en día se romantice tanto el no dormir o que muchas personas vean esto como algo positivo y ligado a esto el consumo de sustancias para evitarlo, ¿no? El cómo se consume, por ejemplo, hoy en día energizantes como si fuera agua. Y eso me parece pues tremendamente preocupante a propósito del cuerpo y nuestra relación consigo mismos, porque realmente el romantizar el no dormir me parece que es una muestra de una esclavitud a la cual nos hemos sometido sin darnos cuenta. Personalmente yo sí no negocio 7 horas de sueño mínima y pues bueno, a veces no logro cumplir como con el rendimiento, pero sí siento que el dormir y el hacer ejercicio me da muchísima claridad o como decían, para rendir un poco más en lo que uno hace. Entonces, eso es lo que quería comentar frente al tema. Gracias, Sebastián. Julián. Sí, profe, yo quería preguntar, en cuanto a este tema de la evaluación, pues viene siendo muy diverso en cuanto a las estrategias que uno utilice, siendo el área, ¿no? Por ejemplo, uno no va a evaluar igual en filosofía, en ingeniería, en matemáticas, en química. Mi pregunta es, ¿existe algún tipo de material, algún tipo de literatura que nos diga cómo se debería hablar específicamente o qué estrategias utilizar para evaluar específicamente
en áreas específicas, valga la redundancia, por ejemplo, en matemáticas. ¿Cómo hago yo para evaluar en matemáticas, ¿sí? Cuando lo recomendado no es hacer 4 parciales, que estoy de acuerdo con eso, pero también es muy difícil implementar talleres por la cantidad de estudiantes que hay. Entonces, ¿qué tipo de literatura hay que pueda hacer un apoyo en esto? Ahí yo te sugiero 3 cosas. La primera es mirar didácticas específicas, es decir, pensar en didáctica en la ingeniería, didáctica en la matemática, didáctica en la biología, que hay materiales y hay investigadores que se han apropiado didáctica de la lengua, didáctica de una segunda lengua también, ¿cierto? Que se han apropiado de, bueno, esta lógica que tú planteas de que no es lo mismo ni enseñar ni evaluar en filosofía que enseñar y evaluar en ingeniería civil, por decir algo, que enseñar y evaluar en química, por decir algo, ¿cierto? Entonces, hay autores que se han encargado de profundizar en la enseñanza, en la evaluación y en el aprendizaje en este tipo de áreas específicas y se conoce como eso, didácticas específicas. Entonces, didáctica de la ingeniería, didáctica de la matemática, etcétera, ¿cierto? Entonces, lo primero es una invitación a eso, indagar con esa palabra clave, a decirlo así, ¿cierto? Lo segundo que te quería comentar es que utilices, y eso sí, ahí es una invitación bien fuerte, utilices la lógica de investigación, es decir, busquemos artículos en las bases de datos de calidad, ¿cierto? O incluso acude a aquellas herramientas de inteligencia artificial como Consensus, por ejemplo, que, que te dan una muy buena base de conocimiento sintetizada basada en referentes actualizados y de calidad, ¿cierto? Sobre ese tipo de preguntas, ¿sí? Entonces, algo como oriéntate por los resultados en la investigación en el área, ¿sí? Por ejemplo, para matemáticas, el orientado a problemas es fundamental, pero el orientado a problemas bien hecho. Y hay un montón de investigación alrededor que dice que la resolución de problemas como estrategia didáctica para enseñanza de la matemática está tremendamente probada, ¿cierto? Entonces es apoyarnos en la investigación en el área, ¿sí? Y lo tercero es, voy a decirlo así, pero no lo tomen mal, hay que experimentar. O sea, hay que tener un marco teórico, tener un referente basado en investigación, pero hay que experimentar porque los contextos varían, ¿cierto? Entonces, ok, en matemáticas la estrategia de resolución de problemas funciona. ¿Cómo es la estrategia de resolución de problemas? ¿Qué investigación hay detrás de la estrategia de resolución de problemas? Y yo en mi caso particular, ¿cómo la puedo aplicar y qué resultados obtengo? Y obsérvate a ti mismo y a tus estudiantes como un laboratorio. Esa es mi tercera recomendación, como un laboratorio donde digo, venga, yo creo que este problema no cumplió con la, con la meta de aprendizaje que tenía planteada. Yo creo que sí. Entonces, obsérvate porque eso te va a permitir ir ajustando tanto las estrategias de enseñanza como las de evaluación, ¿sí? Ayuda muchísimo a ajustar, ayuda muchísimo a reinventar tu manera de hacer las cosas con base en cómo te van llegando tus estudiantes y quiénes son tus estudiantes. Porque yo les puedo poner, y de hecho se los voy a liberar, un material alrededor de estrategias de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Y ustedes pueden abordarlo, pero lo que más lleva a aprender es usarlas y ver el resultado.
¿cierto? Y ver el resultado desde un panorama amplio, ¿no? Es decir, desde qué actitudes desarrollaron en los estudiantes, qué aptitudes con C y aptitudes con P, porque los berriondos braques no me dejan hablar bien, ¿cierto? Aptitudes y actitudes desarrollan los estudiantes que aprendieron, ¿sí? Y si las metas que te habías planteado se cumplieron. Recuerden que uno de los elementos que nos planteaban los compañeros en una de las charlas anteriores es que los buenos profes planean hacia atrás. Planear hacia atrás es planear con respecto a la meta. Este es mi target. Si este es mi target, yo me devuelvo para ver cuál es la mejor forma para obtener ese target, ¿cierto? Si este es mi objetivo, si esta es mi micro competencia, ¿cómo yo entonces con ese objetivo en mente puedo alinear mi estrategia de enseñanza? Y una vez alineo mi estrategia de enseñanza, alineo mi estrategia de evaluación, porque esa es la otra. La idea no es que la enseñanza va por acá y luego yo evalúo, como decía Margarita al comienzo, ¿no? ¿Sí? Evalúo para rajar, ¿no? Entonces, ¿qué enseñó? No, yo evalúo es para rajar. Para rajar, para evaluar lo que no enseñé, no sirve. No sirve. Profe, y una pregunta, ¿qué pasa cuando ese objetivo, ¿no? Cuando esa competencia que uno quiere que los estudiantes logren, uno se da cuenta en un punto que definitivamente no la van a lograr, ¿sí? Porque, un ejemplo, digamos en mi carrera, usualmente los estudiantes llegan a una materia de quinto semestre que se llama análisis matemático, sin dominar bien una materia de tercer semestre que se llama teoría de conjuntos, ¿sí? Entonces, para que ellos pasen análisis matemático, tienen que, por ejemplo, saber escribir tal demostración utilizando límites. ¿Qué pasa si no lo logran y esa competencia para mí no es negociable? ¿Tengo que dejarlos? ¿No hay de otra? Si para ti es innegociable esa competencia, sí, o tienes que hacer un trabajo muy fuerte, por lo menos para llevarlos a un nivel mínimo de desarrollo. Sí, sí, porque es que es muy difícil, digamos, pues Tienes no es que que sea hacer. difícil, ¿no? Yo sé que no, sí, suena va a como, sonar ay, feo, no, me doy por vencido desde antes de empezar. No. sí, pero es un poquito retador uno negociar o equilibrar la exigencia, porque los estudiantes tienen que alcanzar unas competencias con la humanidad, porque tampoco puedo ser un docente cruel ni puedo dejar al 95% de mi curso. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago si ellos llegaron sin tener las competencias necesarias, pero yo tengo que garantizar que ellos alcancen una competencia mayor? ¿Qué hago ahí? Tienes que suplir el requerimiento. Es decir, si efectivamente dentro del proceso cognitivo que tiene que ser el estudiante, el desarrollo cognitivo que tiene que hacer el estudiante para abordar este análisis que tú haces, ellos tienen que superar la parte previa de la teoría de conjuntos que tú hablabas, bueno, ¿cierto? Toca solventarlo, porque así tú intentes tender puentes, no lo vas a lograr porque la base no está, ¿sí? ¿Que hay que gastar un tiempo? Sí, sí, y eso un profe que es un muy buen profe, creo que de los que salen mejores evaluados en la parte de álgebra, el profe Jorge Eliezer Gómez me decía a mí en un café que nos estábamos tomando un día, y yo sé que yo me demoro 3 semanas, 4 semanas a veces, repasando conceptos de álgebra que los estudiantes debían tener. Yo lo sé y yo sé que los pongo y me gasto ese tiempo, sí, pero yo lo logro, digamos, lo logro recuperar, entre comillas, o logro ver el resultado cuando luego lo que sigue se apropia más fácilmente, ¿sí? Pero si me toca, me toca. Ahora, tengo que encontrar la estrategia que me dé un equilibrio, ¿sí? Que la meta no es dejar al 100% de los estudiantes ni al 95%, ¿sí? La meta es lograr que por lo menos
lograr por lo menos el 80% superen el Sí, mínimo. yo Ahora, distingo al profe es que es porque el mínimo, ahora lo otro es lo mínimo, ¿no? O sea, ¿qué es el mínimo? Porque el mínimo es el 3, es decir, el mínimo es qué es lo realmente innegociable de este análisis. Lo realmente innegociable, voy a decir una cosa loca, es que ellos identifiquen los datos y planteen el axioma. Ya que lo resuelvan, bueno, de pronto no tanto, pero que identifiquen esas dos cosas, eso es lo mínimo innegociable. Ese es el 3. El 3 no es que hagan todo y lo resuelvan todo, no, el 3 es el mínimo innegociable. ¿Mm? Porque es que a veces también nosotros definimos mal la escala de evaluación, ¿sí? Y entonces decimos, voy a decir un ejemplo que no debería ser, pero voy a decir un ejemplo loco. Y entonces el 3 lo saca el que no tiene ni un solo error de ortografía. Y entonces uno dice, no, seamos sinceros, ¿quién no tiene ningún error de ortografía? Para mí el 2%. Entonces no puede ser el 3 el que no tenga ningún error de ortografía. El 3 es el que tenga máximo 5 errores de ortografía. Ah, eso ya es más normal, sí, claro que sí. Entonces, ese es el innegociable. ¿Sí me hago entender? También es que esas escalas tienen que, ese mínimo innegociable, a veces pensamos que es demasiado alto. O lo ponemos, más bien, no pensamos, no, lo ponemos demasiado alto. ¿Sí? Entonces hay que mirar y ese mínimo innegociable realmente cuál es. ¿Ya? Y además, si esa base no está, Julián, hay que generar una estrategia para solventarlo. Hay que generarla. Eh, tareitas. o tareas, o internamente trabajo por pares, donde tú asocies a los estudiantes buenos con con los no tan buen desempeño, ¿cierto? Y entonces busques saber cómo enseñando pueden ayudarse entre ellos. Es decir, encontrar dinámicas que disparen la interacción y el acercamiento de esos conceptos previos que tú necesariamente necesitas para hacer la articulación con lo nuevo que tú vas a dar. Porque si no, estás predisponiéndolo al fracaso, porque si sabes que no viene con eso. Profe, yo quisiera complementar algo como Gloria, para claro. hacer porque Julián. Julián, lo bueno es que la universidad tiene también muchas otras ayudas y también ayudas académicas, ¿no? Entonces creo que en el rol de nosotros como profesores y que si hacemos bien ese diagnóstico, identificamos y vemos en la actitud de los estudiantes, bien sea escrita, oral o participativa, las falencias en esas competencias eh, conceptuales o de pronto las competencias incluso blandas o científicas o cualquier tipo, es poderle decir al estudiante, mire, yo veo que usted tiene falencias en esta y esta temática que son de la asignatura del semestre anterior, acérquese a un tutor de los, creo que se llama ahorita tutores, ¿no? Que dan tutorías Sí, dentro de la señorita. universidad, a chicos de semestres, Sí, de e hecho están en invitarlo a que haga biblioteca. el ejercicio de O a participar. lo de biblioteca. Sí, y de buscarlos, o incluso como profesores, pues es que yo no he sido profesora universitaria, pero el mismo profesor tiene unas horas de tutoría. Obviamente, pues muy poco uno como estudiante se acerca también por temor, por varias razones, pero es eso, porque a veces el estudiante no sabe ni siquiera en qué está fallando, pero si usted como profesor lo identificó y le dice, ojo con estos conceptos, necesito que lo reafirme, que haga más trabajo en casa, seguramente pueda eso ser un factor motivacional para el estudiante, porque usted le está prestando una atención ya como personalizada, ¿no? Le está dando interés.
Recuerden que la universidad tiene varios procesos de tutoría, ¿no? Acérquense al SEA Bienestar también, ¿no? Si a veces se requiere acercarse al SEA o o en los mismos tutores de biblioteca que a veces que cuando están en la temporada de parciales o chicos que van allá pueden ir allá a preguntarles, pero ustedes como profes también y especialmente en los cálculos y en las físicas, en los cálculos sobre todo, que tienen sus horas con tutor específico que se lo ponen incluso a los estudiantes en su horario, hablen con el tutor que trabaja con sus estudiantes. Es decir, pónganse de acuerdo, miren, y yo he detectado que mis estudiantes tienen problemas en esto, esto y esto. Necesito que se enfoquen en darles ¿cierto? Pero asegúrate de que la estrategia que tomes, la estrategia que adoptes tiene impacto, tiene resultados, ¿sí? Y ahí sí yo acudo a algo, chachos. Si no hay motivación intrínseca o si nos falla la motivación intrínseca, recuerden que sus compañeros ya nos hablaron de que la motivación intrínseca es la que más moviliza. Si nos falla la motivación intrínseca, acudan a qué? A la motivación que Extrínseca, la de la nota. total. O sea, seamos también, hay que ser prácticos, ¿cierto? O sea, Sí, si, hay que saberle si jugar el la, juego. exacto, o sea, si la motivación intrínseca, ustedes ven, tenemos problemas y bueno, y pueden incluso acudir, cada facultad tiene un asesor psicológico, ¿cierto? No recuerdo cómo es que se llama la figura, pero tiene un apoyo psicológico cada facultad. Ustedes pueden acudir a él. Si ven que los muchachos tienen problemas emocionales, si tienen problemas de proyecto de vida, si tienen problemas, digamos, un poco más de lo emocional, pues acudan a este soporte, él les puede ayudar con algunas charlas que movilicen a los estudiantes, pero si en la motivación y después de todo lo que ustedes pueden hacer, que yo sé que, que con el interés ustedes le pueden meter al asunto, vayan al centro de escucha, allá también pueden ayudarlos. Si no, acudan a la motivación extrínseca, muchachos. O sea, si la intrínseca no se puede articular, si no la pueden consolidar, si a pesar de los intentos no funcionan, acudan a la motivación extrínseca porque también funciona. El reduccionismo lo planteo desde hace ratito, el constructivismo, perdón, ay, Dios mío, ya a la edad se me olvidan. Constructivismo, antes del constructivismo está lo cognitivo y antes del cognitivismo está los de educación, los de psicología, los de trabajo social. Antes del cognitivismo está ¿cuál teoría? La de Skinner, Pavlov, Conductivismo. conductismo. Sí, Es exacto, entonces el conductismo funciona, ¿cierto? Funciona. Cuando la motivación intrínseca no existe, póngale motivación extrínseca y ayude con procesos reflexivos para ir despertando la intrínseca. Porque es que la intrínseca no es como tan fácil de movilizar, ¿tá? Entonces, hágale. Si tiene que darle puntos, eso es lo otro. Si tiene que darle puntos porque el estudiante le meta el cuerpo al asunto, dele puntos. Porque si le está metiendo, pues también se merece. Así en el parcial le siga yendo no tan bien como lo esperaba. Ojo, ¿cierto? Y el asunto de los parciales, bueno, esa es un asunto bastante complejo. Pero realmente pénsense procesos de evaluación y busquen eso, Stephanie, ¿cierto? La curva del 8, pero no, o sea, de verdad, que el estudiante sienta
que el esfuerzo de 16 semanas no se va a la borda en 2 horas, ¿sí? El esfuerzo, que la atención, que el ejercicio que le está poniendo, por supuesto, que usted note que sea un estudiante que se le vea, está haciendo el trabajo, ¿sí? Porque usted lo nota, eso lo sabe uno, ¿sí? No les dé dolor, porque es que a veces nos duele soltar una décima, ¿no? No les dé dolor, pero también vaya intentando articular una motivación intrínseca que los mueva. Y otra cosa es que el asunto es clave. Si usted quiere hacer una modificación grande en la educación, modifique la forma de evaluación. El sistema completo se mueve. Usted modifica la forma de evaluación y el sistema completo se mueve. Uno de los mayores disparadores de cambio es transformar la forma de evaluación. Es uno de los grandes disparadores del cambio, transformar la evaluación. Se mueve o se mueve, ¿sí? Se mueve o se mueve. Cierro con estas 5 cositas, muchachos. Hoy no los he escuchado tanto porque no los veo y me da tristeza no verlos, pero bueno. Comunicación, bueno, con balance de las exposiciones con respecto a la comunicación, yo creo que hay un gran potencial de comunicación en ustedes. Algunos tienen de hecho que hacer de pronto un trabajo de contención porque son demasiado expresivos y se pasan, ¿sí? Yo no digo nada, yo también me paso, pero bueno. Como hay algunos que sí podríamos hacer un ejercicio un poco de más respiración para calmar como el chorro que a veces soltamos tan rápido. Pero en general veo mucho potencial. En el aula virtual yo les dejé una lista de conteo de autoevaluación para que ustedes hagan ejercicios, se revisen y se chuleen. Esa actividad es evaluable. Entonces, tienen que ponerla, llenarla y mandarla al foro. O sea, tienen que verse, llenarla y mandarla al foro. ¿Listo? Entonces, hagan ese ejercicio de autoevaluación, revísense, mírense, hagan ese balance. Aquí la gracia no es que yo les ponga 5-0, ni que tan cercanos estamos del texto, ni no. Me encanta que discutamos las ideas del texto, me encanta. ¿Sí? Pero entonces sí, autoevalúense. ¿Por qué? Porque es que uno viéndose uno mismo es que se da duro. Sobre todo nosotros en la UIS, y eso sí, hay que ser absolutamente, en la UIS somos de un autocrítico mayúsculo. Nos damos muy duro, ¿sí? De hecho, a veces yo digo, tendríamos que matizarlo un poquito, pero somos muy duros con nosotros mismos. Entonces, hagan ese ejercicio de autoevaluación para que encuentren las cosas que pueden mejorar, más que el 5, más que el 0, más que... Es eso, para que ustedes encuentren las cosas que deben mejorar. ¿Listo? Sobre el tipo de preguntas, ¿cuáles creen que obtuvieron mejor resultado en los procesos de exposición? Ustedes, mano en el corazón, no me quieren hablar mucho, escríbanme entonces en el chat. Preguntas abiertas o cerradas, ¿cuáles creen que obtuvieron mejor resultado? Abiertas, dice Julián. A mí me encantó, por ejemplo, cuando utilizaron preguntas abiertas, la exposición de Sebastián, Daniel, creo que es, o Oscar, la que hicieron hace 8 días, que completaron hace 8 días. Abiertas. Escríbanme o díganme, abran el micrófono. ¿Abiertas o cerradas? Gracias, Denise. Bueno, listo, perfecto.
Entonces, pero métanlas en la presentación y den espacio a que respondan. ¿Ok? Clave con eso. Metan en la presentación, den espacio a que respondan. Pero también, si ustedes, claro, estamos en un contexto donde yo sé que todos ustedes tienen mucho por decir. Excelente, Héctor. Excelente. Te voy a poner un corazoncito. Ay, ¿dónde está el corazoncito? Te voy a poner un corazón. Sí, realmente, por ejemplo, para conectar. Ay, yo quiero un corazoncito. ¿Dónde saco el corazoncito? A la verdad. ¿En reacciones? No. Sí, en reacciones. Ay, sí. En la cara con el más, añadir reacción. A ver. ¿Dónde? ¿Dónde sale el pinche corazón? Perdón. Bueno, pero entonces sí, hay que encontrar en qué punto. Si los chicos, por más que usted se las ponga, por más que no le hablan, pues toca cerradas. Porque cerradas, fíjense que ahí sí. ¿Sí la ven? Entonces intente con las abiertas, pero si no le hablan, póngale con las cerradas porque el juego distensiona. Y al distensionar, entonces ellos pueden sentirse con más libertad, ¿sí? Porque ellos no son ustedes. ¿Sí la ven? Ellos no son ustedes. A veces funciona algo así como lo que hicieron los compañeros de la exposición pasada, con imágenes o casos de otros que uno conozca y eso genera discusión. Por ejemplo, el de, Memes, los ajá, memes. Ay, póngale un meme. No hay manera que los chinos no hablen de un meme. ¿Mm? Entonces, Tatiana, otro ejemplo, Tatiana. profe, ya dije ese. ¿Otro? Sí, El casos, ejemplo, por ejemplo, imágenes. en la sesión que hablaron de esta película del profe que hace metafetamina, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que casi la mayoría ha visto, ¿no? Entonces eso genera mucha discusión y si uno lo pone en contexto, la gente participa porque es de otra persona, no lo sienten como es mi percepción o la profesora está preguntando yo qué pienso, no, sino este sujeto, entonces estoy diciendo lo que pienso, pero le atribuyo eso a una cosa, a una película, a un meme, entonces eso sí propicia la participación. Las series que están de moda. Yo me tuve que ver La Casa de Papel solamente porque los estudiantes estaban hablando todos de La Casa de Papel y yo no entendía qué es lo que decían. Y después podía usar fragmentos de La Casa de Papel ¿sí? Y podía usar ejemplos de La Casa de Papel y podía usar los memes de La Casa de Papel, o sea, pero necesitamos reconocer a ellos qué es, ¿no? ¿Sí? Entonces, ok, preguntas abiertas, cerradas, intercaladas, pónganlas, den tiempo a que respondan y rastreen la mejor manera de que los estudiantes participen. La realimentación, ojo con esto, y esto sí, yo esperé hasta el final porque quería ver como todo el panorama. Ojo con esto, siempre den realimentación, siempre. Y las herramientas se lo permiten, pero siempre den realimentación. O sea, que no sea solamente el te quedó bien o corazoncito y el premio. No, revisen pregunta por pregunta, porque esa revisión de pregunta por pregunta ayuda muchísimo a aquellos a que contestaron mal, pero hijo de pucha, no son capaces de decir que contestaron. ¿Sí? Ayuda mucho y además ayuda mucho a reforzar ese camino neuronal que tú querías allí, que se generara. ¿Sí? Entonces, la reglamentación es clave, porque yo, pues claro, lo entiendo por el tiempo, ustedes como que cerraran, cuál ganó tal, pin, ya.
Hay que revisar las preguntas. Váyanse a la pestaña de preguntas, vayan pregunta por pregunta. Bien, aquí todos ok, estamos claros por qué era esta la respuesta correcta. Aquí 2 contestaron esto. ¿Por qué esta no era? ¿Por qué esta sí era? ¿Por qué es mejor? ¿Sí? Esa realimentación les toma, van pregunta por pregunta. Eso normalmente nosotros no, pues usamos evaluaciones muy cortitas, 5 preguntas. Entonces, esa realimentación es útil, muy útil para reforzar y no queda como en el aire de, contesté mal, sí. Sí, no era eso, pero no sabemos por qué. ¿Sí me va a entender? Entonces, eso de la realimentación es clave, muchachos, clave, clave. Claro, cuando la pregunta es abierta, es más compleja. Cuando la idea es abrir la discusión, pues no es decir usted está mal, ¿sí? O como decían en el Chavo, qué bruto, póngale 0, cuando le decían al maestro Longaniza, ¿cierto? El Chavo le decía, qué bruto, póngale 0. No, sí, la idea no es esa. La idea es ayudar a consolidar la discusión en ese caso. Entonces, plantear fortalezas de los puntos de vista. Pero cuando sí hay preguntas con respuesta correcta e incorrecta, es bueno dar la realimentación ahí. En términos de herramienta para la interacción con esas preguntas, ¿cómo creen? ¿Cuál preferirían ustedes? Ustedes vieron, hay varias. ¿Cuál prefieren? Kahoot es chévere y quizzes. Kahoot es chévere, Quizzes, Kahoot. Gloria, ¿le gustó más Kahoot? ¿Quién más? Eso, Denise, ¿cierto? A mí por eso no me gusta Kahoot, porque es que cuando yo tengo 35 ya me quedo con nada, ¿cierto? Me gustan los modos de juego de Kahoot y sabe que también lo que no me gusta de Kahoot, que solamente observo en el clic, en el celular, ¿cierto? El triángulo, el cuadrado, ¿sí? Entonces, eso no me gusta porque a veces la pregunta es muy larga y entonces tengo que mirar el computador la pantalla y si estoy lejos de la pantalla pues no veo bien y si se acabó el tiempo es muy corto, tal, ¿cierto? Entonces, esas son las cosas que no me gustan de Kahoot. Yo por eso prefiero quizzes. Realmente yo manifiesto ahí cuál es mi preferencia. Yo prefiero quizzes porque no me da esa limitación y puede la persona ver la pregunta y las opciones de respuesta en su celular, ¿sí? Entonces, por eso prefiero quizzes, pero por el resto, no más. Hay otra que a mí me gusta mucho que es Menti. Si le pueden echarle a la mirada, Menti o Mentimeter. 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 También. Los Padlets, excelente, Héctor, genial, en los Padlets también, ¿cierto? Pero evalúen también poco el ejercicio era para que ustedes se acercaran a esas herramientas y hagan un análisis crítico. ¿Cuáles son las mejores para ustedes? ¿Listo? Y finalmente que hagan la autoevaluación con la lista de cotejo. ¿Ok? ¿La tenemos? Listo, sí, señora. Bueno, estuve revisando los avances del trabajo. Recuerden que estamos redactando pensando en que ese documento lo van a entregar como sucesión docente. Entonces, procuren ser lo más sintéticos posibles. ¿Ok? ¿Listo? Lo más sintéticos posibles. ¿Ya? En caso tal, citen los documentos de perfil, citen el documento, citen los resultados que están en algún documento tal y traigan lo que les corresponde. Pero, ojo, hay que ser lo más sintético posible. Piensen en un evaluador que le interesaría leer, ¿ok? Porque he visto especialmente que en algunos análisis están como muy larguitos y si ustedes van a presentar una sesión docente,
el evaluador va a ir al foco de la sesión. Entonces, todo lo anterior es preámbulo para que se entienda que ustedes están contextualizando institucionalmente la idea, pero no es que muestren todo el modelo pedagógico allí. ¿Listo? Revisen eso. Dos, ay, se me escapó. Para la próxima parte que tenemos, ay, se me escapó. Para la próxima parte que tenemos, ya vamos a pensar en cómo implementar, en cuáles estrategias implementar. Entonces les voy a les voy a abrir una pestaña de estrategias, ¿sí? Donde les voy a colocar algún material interesante sobre estrategias. Échenle la lectura, pero también consúltense, se las voy a dejar en la tarea, mínimo 2 artículos sobre enseñanza de lo que ustedes van a enseñar o sobre aprendizaje de lo que ustedes van a enseñar para que argumenten la selección de su estrategia. ¿Listo? Argumenten la selección de la estrategia. Eso va a hacerlo esta semana. Nos vemos el martes y esperamos que no tengamos ningún problema. ¿El martes vuelve a jugar en Bucaramanga? No. Los muchachos que saben de fútbol. ¿Cuándo vuelve al partido en Bucaramanga? Sí, pero no es aquí en Bucaramanga. Ah, bueno, perfecto. Entonces el martes nos vemos aquí. Chicos, un gustazo como siempre. No los vi hoy, pero bueno, que les vaya bonito. Cuídense mucho y duerman. No quiero que les dé Alzheimer tan temprano. A mí ya me está dando, ¿sí ven? Gracias, profesora. Bien. Chao, que Bueno, les vaya bonito. chao, buena Cuídense, tarde. Gracias, profe. cuídense, cuídense, cuídense.